Un poco jefa de servicio del Hospital de Xàtiva, en este momento desarrolla su actividad profesional ¿cómo se llama tu hospital ahora? Sí, dice que está en el mapa. Y además es una joven amiga de toda la vida, con lo cual para mí siempre es un placer tenerla en este curso. Muchas gracias, Nacho. Muchas gracias a Pepe y a Nacho. Realmente el placer es mío de poder estar compartiendo con vosotros siempre temas axilares. Aquí hay gente muy experta en la axila, es decir, podría decir pocas cosas nuevas para algunos, pero repetiré algunos conceptos para los más jóvenes. Aquí hay gente muy joven que tal vez no ha seguido tan de cerca como otros la trayectoria y la evolución que hemos tenido en el tema de la axila, y espero por lo menos para ellos poder aportar alguna cosa. Este es un poco el índice que vamos a seguir para que os ordenéis un poco. Es la evolución que hemos sufrido en los servicios de patología con el tema del ganglio centinela, y acabaré presentándoos un pequeño trabajo del cual hemos hecho parte y tenemos en proyecto ahora acabar la segunda parte, y al que podéis sumaros. Cualquiera que tenga interés en él será bienvenido. Bueno, vamos a empezar hablando de los pacientes, de las pacientes clínicamente axila negativa, clínicamente N0. El valor que tiene el ganglio centinela en ese grupo de pacientes quedó bien establecido y de manera muy definitiva con estos dos ensayos, el Almanac y el NSB30, donde vieron que en los pacientes clínicamente N0 la tasa de recidiva regional era muy baja, tanto si se les hacía linfadenectomía como si no se les hacía. Por tanto, eso fue el pistoletazo de salida a considerar definitivamente el ganglio centinela como un procedimiento estándar para la estadificación del cáncer de mama. El NSABP32 comparó, un poquito unos años más tarde, en pacientes clínicamente negativas también la morbilidad entre el grupo sometido a linfadenectomía con el que no se sometía a linfadenectomía. El primer endpoint de este ensayo fue comparar la morbilidad. Se vio, como todos sabéis, que la morbilidad era mucho más baja en el grupo que solo recibía ganglio centinela sin linfadenectomía axilar, y eso permitió establecer que el ganglio centinela, cuando el ganglio centinela era negativo, omitir la linfadenectomía axilar es una opción segura en pacientes clínicamente N0. ¿Pero qué pasa cuando el ganglio centinela es positivo? Bueno, tenemos varias opciones. Una es la linfadenectomía axilar, otra es la irradiación de la axila, y ahora hablamos un poquito de eso, y otra pudiera ser la observación. El NSAB04 comparó, esto se desarrolló hace ya 40 años, comparó pacientes sometidas a mastectomía radical, versus mastectomía simple versus mastectomizadas con radioterapia. Las conclusiones fueron que el índice de recidiva local entre las que recibían mastectomía radical o mastectomía con radioterapia era muy parecido, pero sensiblemente más bajo que el de las que solo recibían mastectomía simple. Por tanto, la conclusión de este ensayo era un poco que la axila se puede tratar de varias maneras, pero la axila hay que tratarla cuando clínicamente es positiva. Y el ensayo del Institut Curie confirmó estos resultados, que nos llevaron obviamente a que la opción de observación se cayera de nuestro armamentario. Vamos a hablar un poco de la linfadenectomía axilar. Es un procedimiento que durante más de 15 años se ha considerado el tratamiento de elección para las axilas, los ganglios centinela positivos y las axilas clínicamente positivos. Se le ha otorgado un valor terapéutico, por tanto, también un valor predictivo para la toma de decisiones acerca de la terapia sistémica, basando básicamente en la positividad metastásica y en el número de ganglios afectos. Pero obviamente la linfadenectomía axilar tiene efectos adversos, algunos de ellos muy adversos para la paciente, como son el linfedema. ¿De dónde viene la idea de que la linfadenectomía axilar es terapéutica? ¿Cómo llegamos a pensar que era necesaria hacerla para las pacientes que fueran clínicamente positivas? Bueno, pues en el año 92 el estudio del Danish Breast Cancer Group ya dijo que las pacientes que no conseguían por lo menos 10 ganglios
estudiados en la linfadenectomía tenían peor pronóstico, y de ahí durante muchos años lo que los oncólogos nos han estado exigiendo siempre, que por lo menos fuéramos capaces de aislar y estudiar 10 ganglios de la linfadenectomía. Un poquito más tarde hubo el metaanálisis de Orr, en donde se dijo que además la linfadenectomía axilar aportaba un beneficio en la supervivencia global de las pacientes, no muy alto, pero significativo. Más tarde, el metaanálisis de la SER con 72.000 pacientes estableció que las pacientes, que el número de ganglios era pronóstico y que no era lo mismo si había menos de 3 ganglios positivos que más de 3 ganglios positivos. Y con la evidencia de todos estos ensayos, ASCO 2004 hizo una revisión sistemática que sentó las bases de las guías que hemos estado siguiendo durante un montón de años, y donde la recomendación era hacer linfadenectomía axilar siempre que hubiera ganglios positivos, fueran centinela o fueran de la linfadenectomía. Hay que decir, perdón, se me ha olvidado decíroslo, que estos primeros datos eran de la era prequimioterapia, por lo tanto pueden estar un poco sesgados en este sentido. Bueno, años más tarde, no muchos años más tarde, pero hace ahora ya algún tiempo, Giuliano publicó el famoso ensayo que ha revolucionado y ha suscitado 1000 discusiones en todos los comités de mama, en los servicios de oncología, en los servicios de patología, por supuesto, el Z011 famoso, donde randomizaba pacientes clínicamente negativas en la axila, T1 o T2, todas ellas sometidas a ganglio centinela, la randomizaba a bien linfadenectomía o bien a solo biopsia del ganglio centinela, aunque todas ellas recibían tratamiento de radioterapia axilar no bien estructurado, era un poco la radioterapia incidental, y a pesar de que este ensayo se ha dicho mucho y se han escrito todos los fallos metodológicos que tiene, los tiene, pero lo cierto es que ha cambiado el estado de opinión, o por lo menos nos hizo pensar que a lo mejor ese dogma de que había que hacer linfadenectomía axilar siempre era cuestionable, puesto que en un seguimiento de 5 años, en realidad de 6,3 creo que es años de seguimiento, no encontraba diferencias en la recidiva local entre las pacientes randomizadas a linfadenectomía versus las que no. Sin embargo, inquieta un poco, lo pone en su propio artículo, que el porcentaje de enfermedad residual que se deja en la axila en ese grupo de pacientes en las que sufrieron linfadenectomía axilar era del 27%, quedaba un 27% de enfermedad residual en estas pacientes, y esto, como patólogos, a mí por lo menos me inquieta, y pienso, bueno, esto realmente a 5 años la recidiva es muy baja, pero hay un 27% de pacientes que tienen posibilidad de enfermedad residual en la axila. El ensayo de Galimberti, poco tiempo después, pretendía centrarse en el grupo de micrometástasis. Realmente está bastante sesgado porque incluyó también muchas células aisladas, o sea que rebajaba un poco los resultados a la baja, pero también confirmaba el dato de que no había diferencias en el seguimiento de estas pacientes, linfadenectomía versus centinela solo, y claro, el grupo de pacientes que incluía eran micrometástasis o ITCs, el porcentaje de enfermedad residual era más bajo, pero asimismo tampoco despreciable del todo. St. Gallen, con todos estos datos, en 2013 admitió y estableció que no era necesario realizar linfadenectomía axilar siempre y cuando la metástasis fuera en un solo ganglio y fuera micrometástasis, menor a 2 milímetros en el estudio histológico. Con todos estos datos, ASCO 2014 revisa el concepto de que hay que hacer linfadenectomía axilar en la mayoría de los casos y propone el siguiente cuadro, no sé si se lee demasiado bien, pero si las pacientes sufren mastectomía, que este es el punto, que sufran mastectomía, si tiene metástasis ganglionares y no especifica cuántas, recomienda que se haga linfadenectomía axilar. Mientras que si las pacientes van a sufrir cirugía conservadora con irradiación de la mama, y este es el punto, incluso con 1 o 2 ganglios metastásicos, no dice si macro, si micro, dice ganglios metastásicos, son candidatas a no someterse a la linfadenectomía axilar. Realmente habían cambiado las cosas. Desde el 99 que empezamos explicando por qué la linfadenectomía axilar era la opción necesaria, hasta ASCO 2014, donde se plantean estos temas, el estado de opinión había cambiado bastante. El nivel de evidencia para
ofrecer linfadenectomía axilar al grupo de las mastectomizadas es baja, mientras que el nivel de evidencia para no ofrecerla al grupo de pacientes que reciben cirugía conservadora es muy alto. Por tanto, ¿qué nos está diciendo ASCO del 2014? Nos dice que si vamos a ir a una mastectomía y la axila es positiva, la linfadenectomía axilar sigue siendo una opción. Pero si la paciente va a sufrir cirugía conservadora con radioterapia y 1 o 2 ganglios centinelas positivos, no hacer linfadenectomía axilar es una opción, independientemente de que esa metástasis en el centinela sea micro o macro. Por tanto, consecuencia de ello, la linfadenectomía axilar pierde valor como gesto terapéutico, por lo menos en los pacientes de bajo riesgo si reciben radioterapia axilar. Y eso nos lleva, o nos conduce, o nos da pie a hablar de la irradiación en la axila. Paralelo con estos trabajos que os estoy mostrando, empezaron a publicarse otros de oncólogos radioterápicos en donde se decía que si no íbamos a disponer de la linfadenectomía axilar para establecer los campos de irradiación, que había la posibilidad de que un porcentaje importante de pacientes con un número grande de ganglios metastásicos no fueran pautadas para radioterapia postoperatoria y quedaran infratratadas. Por tanto, ellos decían, bueno, no haremos linfadenectomía axilar, pero ¿cómo vamos a tratar a estas pacientes? ASCO y ESMO se manifiestan un poco en el mismo sentido y dicen que es necesario conocer la cantidad de enfermedad axilar para poder establecer y pautar correctamente los campos a irradiar, y la guía de la Sociedad Española de Senología y Patología Mamaria, la guía de consenso en la cual muchos de vosotros participasteis en el año 2013, establece también que si hay macrometástasis en el ganglio centinela, los niveles de irradiación tienen que ser unos, mientras que si hay micrometástasis en los ganglios negativos, los niveles de irradiación son otros. Por lo tanto, de todo ello, parecía claro que conocer de alguna manera la cantidad de enfermedad en la axila es importante y tenemos que buscarnos la vida, porque si no vamos a hacer linfadenectomías axilares tendremos que ver cómo lo hacemos. Entonces, un poquito como conclusiones de esto que acabo de decir, y para los más jóvenes especialmente, el estudio del ganglio centinela completo es más que el estudio de todos los ganglios de la linfadenectomía estudiados aleatoriamente en un corte que elegimos al azar para la estadificación axilar. Las micrometástasis no requieren linfadenectomía axilar, por lo menos a día de hoy. El valor terapéutico de la linfadenectomía axilar es limitado en pacientes de bajo riesgo, y luego hablaremos de eso. La radioterapia axilar ofrece un control local equivalente al del tratamiento quirúrgico sobre la axila y probablemente con menos linfedema, y hay ensayos que ahora comentaré que apoyan ese punto, y el estado axilar, la cantidad de enfermedad axilar, determina el tratamiento de la radioterapia, el tratamiento radioterápico que vamos a aplicar. La linfadenectomía axilar, por otra parte, se ha usado, lo he dicho antes, como base para establecer o para pautar el tratamiento sistémico en muchas pacientes. Pero lo cierto es que desde que hemos incorporado los subtipos biológicos, los subtipos moleculares a nuestro trabajo cotidiano, los criterios clásicos de número de ganglios metastásicos y de número de ganglios estudiados de la linfadenectomía ha perdido fuerza, y las decisiones acerca de la terapia sistémica se toman sobre todo a partir de los subtipos moleculares. Todo eso da pie a que el concepto de carga tumoral total, que sabéis que es un concepto que se ha acuñado a partir del estudio molecular del ganglio centinela, sea un concepto útil para la toma de decisiones terapéuticas, ya que nos puede dar idea de qué cantidad de información vamos a tener, de enfermedad vamos a tener en la axila, a pesar de que no dispongamos de la linfadenectomía axilar. Bueno, esto ha cambiado un poco el quehacer de los patólogos diario, que como todos sabéis, en los años, bueno, algunos no lo sabéis, en los años 80, o muchos de aquí no lo sabéis, en los años 80 era básicamente diagnosticar que teníamos un cáncer con su diámetro, su grado, su posible invasión linfovascular, los bordes quirúrgicos de la pieza, y hacíamos un TNM con eso, que era pronóstico. Ya en los años 90 tratamos de dar una vuelta de tuerca a esa información pronóstica con los receptores de estrógenos y progesterona, sobre todo con el ER2, con el KI67 y el ganglio centinela, que empezábamos a estudiar por métodos histológicos, y ya cuando llega el siglo XXI incorporamos de lleno las firmas genómicas y el concepto sobre todo de subtipo molecular a nuestro abordaje del cáncer de mama, y también incorporamos las técnicas moleculares
para estudiar el ganglio centinela, con lo cual empezamos a usar el concepto de carga tumoral total de manera cotidiana. Y eso nos obliga a pensar en el concepto de riesgo. Establecemos claramente nuestras decisiones ahora en base al concepto de riesgo que aplicamos a cada paciente. Y manejamos básicamente dos criterios, bajo riesgo y alto riesgo de recidiva local y locorregional. Y los que trabajamos en ganglio centinela molecular sabemos que 5.000 copias equivale a una micrometástasis y sabemos por el estudio solo que lideró Vicente Peg en el Vall d'Hebron hace un par de años, hay un punto de inflexión alrededor de las 15.000 copias que define el grupo de bajo riesgo versus el de alto riesgo y que nos ayuda a decidir qué pacientes son susceptibles de no recibir linfadenectomía axilar, las que tienen menos de 15.000 copias y las que sí deben de recibirla porque son de alto riesgo y nos dejamos mucha enfermedad residual por encima de 15.000 copias en el ganglio centinela. Por tanto, este es el esquema, en resumen, que hemos estado usando en mi hospital durante muchos años. Por debajo de 15.000 copias, bajo riesgo, no hacemos linfadenectomía axilar. Por encima de 15.000 copias, linfadenectomía axilar. Hay que tener en cuenta que con el concepto de carga tumoral total, el riesgo de enfermedad residual que nos dejamos en la axila es del 14,7% frente al del 27% de los que estudian el ganglio histológico tipo Giuliano. Bueno, otros estudios posteriores han confirmado ese punto de corte para definir el bajo riesgo y alto riesgo, pero como siempre, todo es interpretable y en el área del ganglio centinela también hay desacuerdos y una compañera me decía esta mañana, yo puedo opinar diferente en cosas. Ostras, debemos de opinar diferente porque es solo la manera que podemos avanzar y contrastar las creencias que a veces tendemos a tener. Pero se plantea el dilema de que si aplicamos criterios moleculares, tenemos aquí el ejemplo de un paciente 1, le llamo paciente 1, que tiene 3 ganglios centinela positivos, uno con una metástasis pequeña, una micrometástasis de 4.500 copias, una macrometástasis también pequeña de 5.200 copias y una micro de 1.500 pequeño. En total, una carga tumoral total de 11.200 copias. Bueno, son 3 ganglios positivos centinelas. En el estudio Z011 hay uno de los criterios de inclusión del estudio es no más de 2 ganglios centinela, aunque hay alguno con 3, pero en fin, los criterios de inclusión eran 2 ganglios. Si seguimos estos criterios, habría que someter a esta paciente a la linfadenectomía axilar. Pero si aplicamos los criterios moleculares, esa paciente no va a linfadenectomía axilar porque es de bajo riesgo porque tiene menos de 15.000 copias. Sin embargo, el paciente 2 que tiene una macrometástasis de a lo mejor 250.000 copias, con el estudio Giuliano no iría a linfadenectomía axilar con los criterios del Z011, mientras que si aplicamos los criterios moleculares, por número de copias, va directa a linfadenectomía axilar. Luego, son temas de reflexión que debemos de plantear y debemos de resolver, recordando que el riesgo de enfermedad residual por uno u otro método es diferente. Con esa idea y con ese dilema, por llamarlo de alguna manera, planteado sobre la mesa, el documento de consenso de la Sociedad Española de Senología y Patología Mamaria fue el primero que intentó aunar las dos concepciones o las dos visiones del tema. Por un lado, los que seguían los criterios del Z0011, a los cuales no les importa demasiado la cantidad de enfermedad residual que quede, porque dicen que con la radioterapia ya se va a curar y ya la tratarán y de hecho tienen bajas recidivas,